Segunda parte. Norma Internacional de Información Financiera número 2. Pagos basados en acciones. Información a revelar. 44. La entidad revelará información que permita, a los usuarios de los estados financieros, comprender la naturaleza y alcance de los acuerdos de pagos basados en acciones que se hayan producido a lo largo del periodo. 45. Para hacer efectivo el objetivo contenido en el párrafo 44, la entidad revelará al menos lo siguiente. A. Una descripción de cada tipo de acuerdo de pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo, incluyendo los plazos y condiciones generales de cada acuerdo, tales como requerimientos para la consolidación de los derechos, el plazo máximo de las opciones emitidas y el método de liquidación, por ejemplo en efectivo o en instrumentos de patrimonio. Una entidad cuyos tipos de acuerdos de pagos basados en acciones sean básicamente similares, puede agrupar esta información, a menos que fuera necesario presentar información independiente de cada uno de los acuerdos para cumplir el principio establecido en el párrafo 44. B. El número y la media ponderada de los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones, para cada uno de los siguientes grupos de opciones. B1. Existentes al comienzo del periodo. B2, concedidas durante el periodo. B3, anuladas durante el periodo. B4, ejercitadas durante el periodo. B5 que hayan caducado a lo largo del periodo. B6, existentes al final del periodo. Y, B7, ejercitables al final del periodo. C. Para las opciones sobre acciones ejercitadas durante el periodo, el precio medio ponderado de las acciones en la fecha de ejercicio. Si las opciones hubieran sido ejercitadas de manera regular a lo largo del periodo, entonces la entidad podría revelar el precio medio ponderado de la acción durante el periodo. D. Para las opciones existentes al final del periodo, el rango de precios de ejercicio y la vida contractual media ponderada restante. Si el rango total de los precios de ejercicio fuera amplio, las opciones existentes se dividirán en rangos que sean significativos para valorar el número de acciones y los momentos en los que las acciones adicionales podrían ser emitidas, así como el efectivo que podría ser recibido como consecuencia del ejercicio de esas opciones. 46. La entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros comprender cómo se ha determinado, durante el periodo, el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 47. Si la entidad ha determinado de forma indirecta el valor razonable de los bienes o servicios recibidos como contrapartida de los instrumentos de patrimonio de la entidad, por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, para cumplir con el contenido del párrafo 46, la entidad revelará al menos la siguiente información. A. Para las opciones sobre acciones concedidas durante el periodo, el valor razonable medio ponderado de estas opciones a la fecha de medición, así como información sobre cómo se ha determinado el valor razonable, incluyendo A1. El modelo de valoración de opciones usado y las variables utilizadas en dicho modelo, incluyendo el precio medio ponderado de la acción, el precio de ejercicio, la volatilidad esperada, la vida de la opción, los dividendos esperados, la tasa de interés libre de riesgo y otras variables del modelo, donde se incluirá el método empleado y las suposiciones hechas para incorporar los posibles efectos del ejercicio anticipado de las opciones. A2. Cómo se ha determinado la volatilidad esperada, incluyendo una explicación de la medida en que la volatilidad se basa en la volatilidad histórica. Y, A3. Cómo se han incorporado, en su caso, otras características de la opción concedida en la determinación del valor razonable, tales como algunas condiciones referidas al mercado. B. Para otros instrumentos de patrimonio concedidos durante el periodo, esto es, los que sean distintos de opciones sobre acciones, el número y valor razonable medio ponderado de esos instrumentos en la fecha de medición, así como información acerca de cómo se ha determinado este valor razonable, incluyendo B1. Si el valor razonable no se hubiese determinado sobre la base de un precio de mercado observable, la forma concreta de calcularlo. B2. Si se han incorporado, y cómo, en su caso, los dividendos esperados al proceder a la determinación del valor razonable.
y B3, si se ha incorporado, y como, en su caso, cualquier otra característica de los instrumentos de patrimonio concedidos que se incluyera en la determinación del valor razonable. C. Para los acuerdos de pagos basados en acciones que se modificaron a lo largo del periodo. C1. Una explicación de esas modificaciones. C2. El valor razonable incremental concedido, como resultado de esas modificaciones. C3. Información sobre cómo se determinó el valor razonable incremental concedido, de manera coherente con los requerimientos establecidos en los apartados A y B anteriores, cuando ello sea aplicable. 48. Si la entidad hubiera determinado directamente el valor razonable de los bienes o servicios recibidos durante el periodo, revelará cómo se ha calculado ese valor razonable, por ejemplo si el valor razonable se hubiera determinado utilizando el precio de mercado para esos bienes o servicios. 49. Si la entidad hubiese refutado la presunción contenida en el párrafo 13, revelará ese hecho, y dará una explicación de por qué dicha presunción fue refutada. 50. La entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros comprender el efecto de las transacciones con pagos basados en acciones sobre el resultado de la entidad durante el periodo, así como sobre su posición financiera. 51. Para que tenga efecto el contenido del párrafo 50, la entidad revelará al menos lo siguiente. A. El gasto total reconocido durante el periodo procedente de transacciones con pagos basados en acciones en las que los bienes o servicios recibidos no cumplían las condiciones para su reconocimiento como activos y, por tanto, fueron reconocidos inmediatamente como un gasto, incluyendo información por separado de la porción del total de los gastos procedentes de transacciones que se han contabilizado como transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en instrumentos de patrimonio. B. Para los pasivos procedentes de transacciones con pagos basados en acciones. Y. El importe total en libros al final del periodo. Y. El valor intrínseco total de los pasivos al final del periodo para los que los derechos de la contraparte a recibir efectivo u otros activos se han consolidado al final del periodo, por ejemplo derechos consolidados sobre la revaluación de acciones. 52. Si la información a revelar requerida por la NIF no cumpliera los principios contenidos en los párrafos 44, 46 y 50, la entidad revelará tanta información adicional como sea necesaria para cumplir con ellos. Disposiciones transitorias. 53. En las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en instrumentos de patrimonio, la entidad aplicará a esta NIF a las concesiones de acciones, opciones sobre acciones u otros instrumentos de patrimonio que fueron concedidos con posterioridad al 7 de noviembre de 2002, y todavía no hubieran consolidado los derechos correspondientes en la fecha de entrada en vigor de esta NIF. 54. Se aconseja, pero no se obliga, a la entidad, a aplicar esta NIF a otras concesiones de instrumentos de patrimonio si la entidad ha revelado públicamente el valor razonable de dichos instrumentos de patrimonio, determinado en su fecha de medición. 55. Para todas las concesiones de instrumentos de patrimonio a las que se aplique esta NIF, la entidad reexpresará la información comparativa y, cuando sea aplicable, ajustará el saldo inicial de las ganancias, pérdidas, acumuladas del periodo más antiguo para el que se presenta información. 56. Para todas las concesiones de instrumentos de patrimonio a las que la NIF no haya sido aplicada, por ejemplo, instrumentos de patrimonio concedidos en o antes del 7 de noviembre de 2002, la entidad deberá, en todo caso, presentar la información requerida en los párrafos 44 y 45. 57. Si, después de que la NIF entre en vigor, la entidad modificase los plazos o condiciones de una concesión de instrumentos de patrimonio a la que no se ha aplicado esta NIF, deberá, en todo caso, aplicar los párrafos 26 a 29 para contabilizar cualquier modificación. 58. Para los pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en acciones, existentes en la fecha de la entrada en vigor de esta NIF, la entidad aplicará la NIF retroactivamente.
Para estos pasivos, la entidad reexpresará la información comparativa, incluyendo el ajuste en el saldo inicial de las ganancias, pérdidas, acumuladas del periodo más antiguo para el que se presente información, en el cual la información haya sido reexpresada, excepto cuando la entidad no venga obligada a reexpresar la información comparativa, en la medida que la información se refiera a un periodo o una fecha que sea anterior al 7 de noviembre de 2002. 59. Se aconseja, pero no se obliga a la entidad, a aplicar de forma retroactiva la NIF a otros pasivos surgidos de transacciones con pagos basados en acciones, por ejemplo, a los pasivos que fueran liquidados durante un periodo para el que se presente información comparativa. Apéndice A. Definiciones de términos. Este apéndice forma parte integrante de la NIF. Acuerdo de pagos basados en acciones. Un acuerdo entre la entidad y un tercero, que puede ser un empleado, para establecer una transacción con pagos basados en acciones, que otorga el derecho a la contraparte a recibir efectivo u otros activos de la entidad, por importes que se basan en el precio de las acciones de la entidad o en otros instrumentos de patrimonio de la misma, o a recibir instrumentos de patrimonio de la entidad, bajo el supuesto de que si existen condiciones para su consolidación, éstas se cumplen. Componente de renovación. Una cualidad que da lugar a una concesión automática de opciones sobre acciones adicionales, cuando el tenedor de la opción ejercita opciones previamente concedidas utilizando las acciones de la entidad, en lugar de efectivo, para satisfacer el precio de ejercicio. Condición referida al mercado. Una condición de la que depende el precio de ejercicio, la consolidación o la ejercitabilidad de un instrumento de patrimonio, que está relacionada con el precio de mercado de los instrumentos de patrimonio de la entidad, por ejemplo, que se alcance un determinado precio de la acción o un determinado importe de valor intrínseco de una opción sobre acciones, o que se consiga un determinado objetivo basado en el precio de mercado de los instrumentos de patrimonio de la entidad en relación a un índice de precios de mercado de instrumentos de patrimonio de otras entidades. Condiciones para la consolidación, o irrevocabilidad, de la concesión. Las condiciones que debe cumplir la contraparte para obtener el derecho a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la entidad, según un acuerdo de pagos basados en acciones. Entre las condiciones para lograr la consolidación, o irrevocabilidad, del derecho se incluyen algunas sobre prestación de servicios, que requieren de la contraparte que complete un determinado periodo de prestación de servicios, y algunas condiciones de desempeño, que requieren alcanzar determinados objetivos de rendimiento, tales como un determinado aumento en el resultado de la entidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Consolidación, o irrevocabilidad. Consecución del derecho. En un acuerdo de pagos basados en acciones, el derecho de la contraparte a recibir efectivo, otros activos, o instrumentos de patrimonio de la entidad, se consolida si se cumplen unas determinadas condiciones de consolidación. Empleados y terceros que prestan servicios similares. Individuos que prestan servicios personales a la entidad en una de las siguientes situaciones. A. Los individuos tienen la consideración de empleados a efectos legales o fiscales. B. Los individuos trabajan para la entidad bajo su dirección, de la misma forma que quienes tienen la consideración de empleados a efectos legales o fiscales. O. C. Los servicios prestados son similares a los que prestan los empleados. El término incluye, por ejemplo, al personal de la gerencia, es decir, las personas que tienen autoridad y responsabilidad en tareas de planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, incluyendo los miembros no ejecutivos del órgano de administración. La fecha de concesión. La fecha en que la entidad y un tercero, incluyendo en este término a los empleados, alcanzan un acuerdo de pagos basados en acciones, que se produce cuando la entidad y la contraparte llegan a un entendimiento compartido sobre los plazos y condiciones del acuerdo. En la fecha de concesión, la entidad confiere a la contraparte el derecho a recibir efectivo, otros activos, o instrumentos de patrimonio de la misma, sujeto al cumplimiento, en su caso, de determinadas condiciones para la consolidación, o irrevocabilidad. Si ese acuerdo está sujeto a un proceso de aprobación, por ejemplo, por los accionistas, la fecha de concesión es aquella en la que se obtiene la aprobación. La fecha de medición. La fecha en la que se determina, a efectos de esta NIF, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos.
Para transacciones con los empleados y terceros que prestan servicios similares, la fecha de medición es la fecha de concesión. Para las transacciones con sujetos distintos de los empleados y terceros que prestan servicios similares, la fecha de medición es aquella en la que la entidad obtiene los bienes, o la contraparte presta los servicios. Instrumento de patrimonio. Un contrato que pone de manifiesto una participación residual en los activos de la entidad, tras deducir todos sus pasivos. Instrumento de patrimonio concedido. El derecho, condicional o incondicional, a un instrumento de patrimonio de la entidad, que ésta ha conferido a un tercero, en virtud de un acuerdo de pagos basados en acciones. Opción de renovación. Una nueva opción sobre acciones, concedida cuando se utiliza una acción para satisfacer el precio de ejercicio de una opción sobre acciones previa. Opción sobre acciones. Un contrato que da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de suscribir las acciones de la entidad a un precio fijo o determinable, durante un periodo específico de tiempo. Periodo para la consolidación, o irrevocabilidad, de la concesión. El periodo a lo largo del cual tienen que ser satisfechas todas las condiciones para la consolidación, o irrevocabilidad, de la concesión en un acuerdo de pagos basados en acciones. Transacción con pagos basados en acciones. Una transacción en la que la entidad recibe bienes o servicios como contrapartida de los instrumentos de patrimonio de la misma entidad, incluyendo acciones u opciones sobre acciones, o adquiere bienes y servicios incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por importes que se basan en el precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la misma. Transacción con pagos basados en acciones liquidada en efectivo. Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en un pasivo para transferir efectivo u otros activos al suministrador de esos bienes o servicios, por importes que están basados en el precio, o valor, de las acciones de la entidad u otros instrumentos de patrimonio de la entidad. Transacción con pagos basados en acciones liquidada mediante instrumentos de patrimonio. Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad recibe bienes o servicios como contrapartida de instrumentos de patrimonio de la entidad, incluyendo acciones u opciones sobre acciones. Valor intrínseco. La diferencia entre el valor razonable de las acciones que la contraparte tiene derecho, condicional o incondicional, a suscribir, o que tiene derecho a recibir, y el precio, si existiese, que la contraparte está, o estará, obligada a pagar por esas acciones. Por ejemplo, una opción sobre acciones con un precio de ejercicio de 15 UN, sobre una acción con un valor razonable de 20 UN, tiene un valor intrínseco de 5 UN. Valor razonable. El importe por el que un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado, o un instrumento de patrimonio concedido podría ser intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.